Bueno, aquí tenemos en nuestros estudios a nuestro compañero periodista Hugo Morales. Y Hugo Morales es el periodista que está a cargo de la fuente de tribunales y en este caso nos va a contar detalles sobre un caso puntual que es el caso La Línea. Hugo, bienvenido a TN 23. ¿Qué tal, Andy? Buenas noches amigos televidentes. Pues se continúa desarrollando en la megasala de audiencias el caso por defraudación aduanera, un proceso que inicia en el 2015, ya han pasado 7 años y hasta el momento ninguna persona ha sido declarada culpable o inocente. En este día se dio la declaración del exbinomio presidencial y supuestos líderes de esta estructura criminal según la investigación del Ministerio Público. Se trata de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La declaración que ellos hacen en este momento, al igual que las demás personas señaladas, es muy importante porque todavía está dentro del desarrollo del juicio. Hay una fase del debate oral y público que es la última palabra. Esa declaración de las personas ya no es tomada en cuenta, ya no influye en el criterio que puedan tener los jueces al momento de analizar y decretar una culpabilidad o una inocencia. La declaración de ese momento sí es importante porque entonces los procesados ya conocieron, ya escucharon las evidencias del Ministerio Público, los peritos de la Fiscalía y los testigos. Entonces, basado con esta información, ellos junto a los abogados elaboran lo que es su defensa ante el tribunal y de esa manera es que el exbinomio presidencial ha indicado de que ellos no fueron los líderes de esta estructura criminal como lo menciona el Ministerio Público. Ellos en su momento estaban dirigiendo al país y no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en 3 aduanas de Guatemala al momento del ingreso de la mercadería, donde supuestamente había una tabla de porcentajes donde se le decía al comerciante que tenía que pagar cierta cantidad de dinero para poder agilizar el ingreso del contenedor sin tener mayor protocolo de la revisión de la mercadería. Es ahí donde también han atacado la acusación otros acusados en este caso, indicando que ellos únicamente recibían un documento externo, ni siquiera era un documento en Guatemala, sino que era el documento, las famosas DUAS o pólizas, que es un documento que trae el importador, donde él dice de dónde viene, la fecha, el tipo de mercadería y el precio que considera que es razonable. Ese documento únicamente era revisado por las personas en las aduanas y le daban el visto bueno y continuaban con la mercadería. Nunca profundizaron en ese tipo de aspectos, por lo cual tanto Pérez Molina como Valdetti dicen, nosotros no estábamos presentes al momento de la revisión de las DUAS o la revisión de las pólizas. Ellos consideran que si existió una estructura criminal que defraudó al Estado por 28 millones de quetzales, fue dirigida por los mismos ex colaboradores eficaces del Ministerio Público, que son Juan Carlos Monzón y Salvador González alias Seco. Porque en el tema de las pruebas y las evidencias, también los exfuncionarios han criticado de que se hablan que hay 5,000 correos, hay varias llamadas telefónicas, pero estas no los involucran a ellos. Hay una llamada telefónica de Pérez Molina y él dice, mire, sí, es mi voz la que está ahí, pero en ningún momento se está diciendo que yo le doy las instrucciones ilegales a alguien para que cobre más, para que cobre menos, para que quite a un funcionario, para que quite a otro. Únicamente fue una llamada que incluso que yo ni atendí y en otra llamada donde le hacen una llamada de atención al ex jefe de SAT, Carlos Muñoz, porque él, a pesar que había problemas con la recaudación, había salido de Guatemala. Y en el caso de Valdetti, de la misma manera, indica de que no hay evidencias en contra de ellos para poder demostrar que recibieron dinero, un cheque, un documento o una fotografía o un video. De esta manera es como el exfuncionario Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti se defienden de las acusaciones del Ministerio Público en esta situación que es el caso La Línea. Y respecto a la recaudación, incluso se ha mencionado que se defraudó al Estado por 28 millones de quetzales. Pérez Molina, auxiliado por una presentación en computadora, presentó una gráfica de los años 2014, 15, 16 y 17 incluso, donde él indica de que no se puede hablar de defraudación tributaria de una captación económica ilegal de 28 millones de quetzales, porque incluso en el plazo que menciona el Ministerio Público, que fue el caso de La Línea del 2014 al 2015, la recaudación fue alta. Entonces no se puede hablar que se le quitó dinero al Estado a través de estos cobros ilegales, que en su momento se llamó La Línea, La Cola o La Colocha, porque las mismas entidades del Estado marcaron de que hubo un crecimiento en la recaudación. Y en el momento de las llamadas telefónicas se menciona la R. Se hacía referencia que cuando decían la R se referían a Roxana Valdetti,
Y entonces en las mismas llamadas telefónicas de ECO y de otras personas están hablando respecto a la recaudación. Entonces, basados en todo esto, ellos consideran que el Ministerio Público no tiene evidencias en su contra y le piden al tribunal que se tomen el tiempo suficiente para analizar lo que el Ministerio Público dice y los argumentos de ellos y sus abogados para poder resolver de la mejor manera posible. Hugo, completo el reporte de lo que ha pasado este día en el caso La Línea, y nos viene a la mente la pregunta: ¿en qué punto se encuentra este proceso y qué es lo que falta para poder llegar a la etapa de conclusiones? ¿Todavía faltará un proceso largo, Hugo, en el caso La Línea? El juicio está en un 80-85% avanzado. Inició el 17 de enero de este 2022. Se llevan 8 meses de juicio. Son cerca de 70 audiencias judiciales que se han celebrado, porque se hacen las audiencias los lunes, martes y miércoles en la megasala de audiencias. ¿Qué es lo que falta? Que terminen de declarar los otros acusados. Son aproximadamente 30, como 20 van a declarar. Cuando finalice eso, se entra a la fase final, que son las conclusiones, donde el Ministerio Público, basado con toda su prueba, toda su evidencia, y al considerar que en el juicio se logra quebrantar la inocencia de todas las personas involucradas en hechos criminales que ellos están sustentando, estarían solicitando las penas de prisión para cada uno de ellos basados en los delitos que supuestamente cometieron. Seguidamente se le da la palabra también a los abogados defensores, y para esta fase está prevista que se celebre la segunda semana de septiembre. Entonces todo septiembre sería para la fase de conclusiones de parte del Ministerio Público, de parte de los abogados, y hemos hablado con algunos abogados defensores respecto a su experiencia, el volumen del proceso, la cantidad de acusados, y consideran que el tribunal podría tomarse varios días para estudiar eso, y al momento de la lectura de sentencia, que podría ser entre la primera o la tercera semana de octubre, sería de varias horas para poder ya conocer si estas personas son inocentes o culpables. Bueno, Hugo, muchas gracias por el detalle de la información, y gracias también porque pues nos has ampliado el panorama de cómo va el caso La Línea, y estaremos llevando hasta sus hogares el resultado de las distintas audiencias que faltan por celebrarse, como ya lo decía Hugo, hasta llegar a la etapa de conclusiones. Más o menos todavía estaremos hablando del mes de septiembre en todo este proceso antes de la etapa de conclusiones. Hugo Morales, gracias por estar aquí en TN23, y ustedes también, gracias en casa por ser parte de este noticiero. Vamos a la pausa, quédese con nosotros.